Pues esta es la cueva del gigante. Se dice que aquí hace más de 14,000 años vivió un gigante. Hay marcas de manos, se encontraron restos de comida y de flechas. Esto está muy interesante. ¿Qué tal este playerón, este remerón que me regalaron aquí en Honduras? No sé para qué empaqué ropa. De verdad, diario me están regalando 2, 3 playeras muy cool, todas. Y ando estrenando, haciendo cambalache de ropa. Miren, este es el indio Lempira, el de los billetes, el de las lempiras. Gracias a él se llama así la moneda aquí en Honduras, lempiras. Comiéndose una baleada, que baleada es el platillo nacional acá. Eso lo vamos a ver a detalle en el video de Luisillo el Gordillo. No se me desesperen. Veo en los comentarios que, pero Luisito, te falta eso, Luisito, te falta, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Aquí les va un dato bien interesante que aprendimos de Honduras. Y es que así como en Brasil, así como en Cochabamba, Bolivia, aquí también tienen su masiva estatua de un Cristo. Ayer la fuimos a ver, está muy bonito, se llama el Cristo del Picacho y es un poco más pequeño que los otros. El Cristo de Brasil, el que es maravilla moderna del mundo y el que todos conocemos, al menos por fotos, mide 38 metros de altura. El Cristo de Cochabamba, que tiene las manos igual, es un poco más alto, mide 40 metros. Y el Cristo de aquí, de Honduras, del Picacho, mide 30 metros, entre comillas, porque realmente la estatua como tal mide 20, solo que está sobre un pedestal de otros 10. Ahora, lo que está bien bonito es que este tiene las manos como así como más relajadas y el de Cochabamba y el de Brasil está así como más recibiendo la gloria, la luz del Señor. Y este está más relax, ¿no? Más así como de, a ver, cáele, cáele, carnal. Muy bonito, muy bello, me gustó ir a verlo porque sí que me dicen que es algo muy conocido del país. De hecho, entre las dos grandes ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa, existe una rivalidad de que quién es mejor, cuál es la ciudad más chida. Y me cuentan que eso es lo único que le envidian a Tegucigalpa los de San Pedro Sula, que tienen al Picacho, que es este mirador del cual tienes una vista de verdad, wow, muy impactante de toda la ciudad. Y en San Pedro no tienen algo así, entonces me dicen, es lo único que le envidiamos. De ahí en fuera, San Pedro Sula es mejor. ¿Tú eres Team San Pedro o Team Tegucigalpa? Ponlo en los comentarios. Y bueno, paramos aquí, estamos grabando en este punto. Se preguntarán por qué estás en un cementerio, Luisillo. La verdad es que me llamó muchísimo la atención. Veníamos en el coche ahorita manejando y yo dije, wow, ¿qué es eso tan colorido? Y me dijeron, es un cementerio. De verdad me llamó la atención ver tanto color. A ver, yo soy de México. En México las festividades de los muertos son algo muy emblemático. Hay muchas flores por doquier, claro que sí. Pero así como tal, tan colorido, yo no he visto cementerios. Vemos tonalidades moradas, rosadas, azules, rojas, amarillas, naranjas. Está bien bello y se conserva con estas tonalidades todo el año porque las flores que las personas le dejan a sus muertos son flores sintéticas. Entonces eso permite que pues siempre todo el año se vea con estas tonalidades. Y a ver, es un sistema inteligente este de las flores sintéticas porque si de repente se te ha olvidado ir a ver a la abuela en 3 años, se sigue viendo bonita la tumba, se sigue viendo colorida. Y me comentan que cuando se viene a visitar a tu muertito, a tu ser querido, lo que haces es que limpias las flores, ¿no? Les pasas agüita que se vean más coloridas o incluso las cambias como para darle una nueva apariencia y de esa manera le muestras el respeto a tus fallecidos. Este es el cementerio más grande de la zona de Tegucigalpa, Honduras, que está a las afueras de la capital. Y pues nada, hoy vamos a ver más de Honduras. Me parece que nos van a llevar a ver una cueva. Lo que sea que veamos hoy seguramente nos va a encantar, así como nos ha fascinado toda esta travesía por este hermosísimo territorio. Pues nada más que agregar, más de Honduras nos espera. Vamos a darle. Llegamos a la región de la Estanzuela. Esta de aquí es la cascada de la Estanzuela. No hay mucho que agregar más que es muy linda. Es agua dulce, ok, se puede tomar directito esta. Don Javier aquí, que es nuestro guía, dice que me puedo tomar esta agua, que es el agua más deliciosa que voy a probar. ¿Es cierto eso? Así es, sí. A ver, agüita de la Estanzuela. Ah, pues sí está muy rica, no lo negaré.
Se siente fresca y la temperatura está buena. Si estuviera un poquito más soleado, hasta un chapuzón me metería a dar, la verdad. Está rica y así se llama, la cascada de Estanzuela. No tiene otro nombre. Ahorita le pregunté, ¿y cómo se llama? No sé, luego les ponen nombres, ¿no? Velo de novia, la caída sabrosa, qué sé yo. Y me dice, no, se llama la cascada, sí. Se nos unió una pequeña a la travesía. Se ve como embarazada, ¿no? Es nuestra nueva guía. Ella nos dice por dónde ir y cómo evitar a los insectos venenosos. Llegamos a la cueva del gigante. A ver, esto está interesante. Cuentan las leyendas hondureñas, que aquí en esta cueva solía vivir un gigante. La persona más grande de toda la región de Centroamérica aquí habitó hace más de 12,000 años. Ah, cierto, 12,000 antes de Cristo, o sea, hace más de 14,000 años, algo muy antiguo. Entonces, obviamente pregunté, a ver, ¿y en qué se basan para esto, no? Yo la verdad ando viendo una gruta, ¿no? Pero según esto, según Don Javi y sus secuaces, se ve la marca de la mano del gigante ahí adentro y que en eso se basan para crear la historia, ¿no? La leyenda. Entonces, vamos a ver, vamos a subir. Subamos a echar el vistazo. Miren, aquí se pone tricky la cosa. Es que el escalón está hecho para gigantes, por eso así. Para que de ese pases a este, ¿no? Es para un pie de gigante. A ver, muéstranos, Nathan. ¿Ubicas el agujero que está como domo? Sí, lo veo. Un pie en dimensión, un pie más abajito a la izquierda. A ver, ya las vi, ya las alcancé a ver. Y de hecho, a ver, préstame tus lentes. Yo creo que no se los voy a ver mejor. Es que miren, he descubierto que estoy un poco ciego. Ahí está, con gafas tal vez se vean mejor. Ah, sí, claro, con gafas lo veo clarito. A ver, vean, creo que la cámara no alcanza a grabarlo así bien claramente. Pero tomo una foto y ahí le hacemos zoom. Se ven las dos manitas que están así y así. Ahora, sí parecen manos, no lo negaré. Sí se ven como manos, pero no manos de gigante. De hecho, son manos bastante promedio. Otra cosa es que antropólogos y antropólogos que han viajado de muchas partes del mundo dicen que encontraron aquí restos de comida, de ciertas armas como flechas, etcétera. Entonces nos habla de que en efecto vida sucedió dentro de esta gruta, dentro de esta cueva. Ahora, ¿serían unas flechas muy grandes tal vez? ¿Una pata de mamut, no? Lo que se estaba comiendo. ¿O por qué dicen que es un gigante? No lo sabemos. Pero interesante sin lugar a dudas. Muy interesante. ¿Habían escuchado ustedes sobre la cueva del gigante? A ver, personas tal vez del tema como de antropología, historia o incluso aficionados del tema como de seres maravillosos, ¿no? Gigantes y duendes y etcétera. Tal vez habían escuchado este sitio. Entonces tal vez nos puedan dar información adicional. De igual manera, personas locales, ¿no? De esta zona de Honduras sabrán algo. Pero bueno, un lindo sitio, sin duda. Me quedo con ganas de saber más sobre ese gigante. Gigante, si estás viendo este video por ahí, repórtate, comenta y te invitamos para una entrevista. Hola, Borgo, vamos a hacer algo extremo, ¿qué? Algo intenso. Me trajeron a una zona que se llama El Chiflador, que de hecho es una cascada muy impresionante, muy impactante. Es una caída dura, de verdad, muy alta. Y vamos a hacer canopy, vamos a andar en bici y pasar por esos cables que están ahí, vamos a atravesar todo eso. Es el canopy más grande de todo Centroamérica, por lo que me comentan. Estas actividades a mí me dan un pánico tremendo, no lo negaré, me aterran, les tengo pavor. Alguna vez hice una de estas en El Salvador, estuvo muy lindo la verdad, pero ahí era más como un parque controlado, estaba hermoso y todo, pero no era tanto como una caída así natural, la cascada. Ahí tal vez me caía y existía el misterio de, podría sobrevivir. Aquí me caigo y no. Adiós, carnal, te llamabas. Pero confiamos en que va a estar todo bien, va a estar todo chido. A Ari le gustan más estas cosas. Tú sí le das bien, ¿verdad? Sí. Yo estoy, mira, con el corazón así, palpitante, pam. Pero yo creo que va a estar sabroso y ver ahí la cascadita y demás. Va a estar suculento. Pues bueno, esperemos todo bien, esperemos poder cerrar este video, miren, con vida. Y a ver, estamos analizando que, ok, el cable muy pro, todo muy pro, pero realmente todo, o sea, todo se resume a este árbol. Le estamos confiando nuestra vida a este árbol. Este árbol es el sostén final de todo. Así aquí culmina toda la estructura. Bueno, y si te tocas el otro cable, también en ese. Híjole, miren.
Veremos. A ver qué tal los cimientos de estos árboles en el chiflador. Oigan, por cierto, el chiflador vendría siendo como la versión latina de Whistler, ¿no? ¿Si ubican Whistler? Este lugar como de la gente fresilla que se van a esquiar y así. Uy, ¿qué tal, compañeros? Buenas. Vean aquí, acá está la bicicleta, claro que sí. Ahí está la cascada. Wow, cascadón, de verdad cascadón. Sí está muy impresionante. No, hombre, esta caída sí está dura. Vean eso. Vean dónde vamos a ir andando en nuestra bicicleta. Oloborgo. Esto sí amerita un gran, tremendo, masivo Oloborgo. Pues hagámoslo. Estamos listos, estamos asegurados, claro que sí. Arnés, cuerda, bicicleta. Vámonos a jugarle albergas, así dicen en mi pueblo. Le vamos a jugar albergas. Vamos a jugar con el diablo. Pues listo, ay, se logró. Arisita sí sacó el teléfono y todo. Hice video y todo. No, hombre, qué valiente, ¿no? Yo la andaba pasando mal, mal. Wow. A ver, ojo, yo me la paso mal, pero porque no me gustan las alturas. A todo aquel que le gusta la adrenalina, está brutal. O sea, está, bueno. Sí, no, La excelente. primera vez da miedo y ya después puedes sacar el teléfono. Está excelente. No, y la verdad sí, qué hermosura. Dentro de todo el miedo que me dio, se puede apreciar lo hermoso que es, la verdad, toda la naturaleza, todas las cascadas. Está precioso, está bellísimo. Una maravilla más de la bellísima, hermosísima Honduras. Wow. Mi corazón sigue así. Bellísimo. Miren aquí a mi carnal. ¿Cómo te llamas? Brian Eduardo. El Brian, miren. Una playerita Luisillo el Gordillo. 1208, que es el código de Marcala, la zona donde estamos. Y miren las baleadas ahí. Uf. Ah, brother, qué arte, Gracias por visitar nuestro pueblito aquí. Gracias, mi hermano, gracias, de verdad. Un regalo para ti. Gracias, mi hermano. Está chida. Pues bueno, lo que resta del día hemos estado de verdad mucho tiempo en carretera. Largas distancias recorridas. Y lo que nos resta del día, bueno, ya es de noche, es más y más carretera. Entonces pensé concluir este video viendo unos cuantos memes, unos cuantos momazos. Ya tiene tiempo que no hacemos eso en el canal. ¿Qué pasó con la bella tradición de ver memes? No lo sé, no me pregunten. Un me gusta a este video si te gustaría que regresara la sección de momazos. Pues veamos, memes de Luisillo en Honduras. Antes del Gifiti, un muchacho pulcro, un muchacho respetable, bello, aseado. Después del Gifiti, lo que descubrió un hondureño, lo que descubrió un turista. Sí vi varios memes, varias publicaciones al respecto. Está chido. Y lo que descubrió el hondureño, ¿qué fue? Send nudes, traviesillo, pillo el hongo. Todo Honduras ahorita. Y por último este video, solo en Honduras. Rico. Los petrachos es como... Una linda recepción, mira. ¿Qué le pasa a la gente? Quiero ver el video que ese muchacho grabó. Quiero ver su punto de vista. ¿Cuál fue el punto de eso? No lo sé. Vaya que la gente está muy loca. Pues bueno, con esto llegamos al final de este video. Me voy a despedir de una manera hondureña. ¿Sabían que los hondureños se despiden diciendo cheque? Porque es como check, como listo. Es como de, pues perdóname porque no llegué temprano. Cheque, no pasa nada. O de igual manera, cheque, nos vemos. Como de cheque, llégale, cáele. Entonces bueno, nos vemos en unos días, o yo creo que mañana mismo con un video nuevo. Adiós. Cheque, mis locos, mis majes.